Les confieso que me ha gustado mucho cómo preparé el tema, ¿no? Sale un poquito más largo así la unidad, por temas y todo lo demás, pero es bastante digerible. Y el tema que damos, grabamos separado para que cuando ustedes lo analicen, lo revisen, no lo encuentren más fácilmente, ¿no? Pero me ha gustado bastante cómo preparé esta última unidad, ¿no? Que se puede hacer mucho mejor, sí, y seguro va a cambiar, porque así como les comenté una vez, no me gusta estar em, dando todos los semestres lo mismo. Me aburre. Bueno, pues ya comparto pantalla. Ya saben qué hacer. Si ven que dice tema 11, diseño fatiga bajo carga axial fluctuante, por favor me indican. Ustedes dirán que sí es fastidioso que uno esté preguntando eso. Miguel Bastida va a decir algo o se equivocó colocando la mano. Me Ok, equivoqué, voto, profe, disculpe. ok, no se preocupe. Pero me ha pasado, ¿no? Una vez dando clase para Panamá, yo fajado, fajado y nadie decía nada. Y eran profesores de educación media y diversificada. Y nadie me decía nada hasta que una mujer llegó y dijo que lo que yo le estaba dando no era nada relacionado. Lo que yo estaba hablando no se relacionaba con la diapositiva. Y yo en mi pantalla estaba viendo, ¿no? Pero estaba usando Zoom. Entonces, el detalle fue que cuando uno comparte, sale y entra. Zoom en ese tiempo no lo permitía. Tenía uno que salir a juro para volver a compartir. Y bueno, uno va aprendiendo truquitos y también las aplicaciones van mejorando, ¿no? Entonces prefiero preguntar. Bueno, vamos a comenzar ahorita a desglosar el nuevo tema número 11, diseño a fatiga bajo carga uniaxial fluctuante. Fíjese que es bajo carga uniaxial. Esto es otra limitación que tenemos que tener en cuenta en lo que desarrollamos. Y van a ver otros, ¿no? Fíjese que hablamos de los factores modificativos y entre los factores modificativos están los factores por efectos misceláneos, que son diversos, que uno no le coloca una numeración directa, pero que no lo podemos obviar, ¿no? Siempre debemos, o sea, ese caso F, si no me equivoco, existe, perdón, caso E, si no me equivoco, debemos tener presente que siempre existe y que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta eso, a pesar de que no haya un consenso de qué hay que tomar ahí, porque es todo lo que no hay, ¿no? Entonces, bueno, fíjese, para eso coloquen factor por otra cosa, factor por otra. Entonces queda el criterio del diseñador esa parte, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de otros detalles y fíjese que nosotros obtenemos una información que vamos a usar en el diseño a través de los ensayos de laboratorio, que son condiciones controladas. Luego, acá, considerando cargas uniaxiales, ¿no? Fluctuantes. Luego acá vamos a comparar eso, al igual que hicimos en la teoría de falla por carga estática, ¿no? Vamos a trabajarlo, a pesar de que haya esfuerzos combinados, vamos a buscar un esfuerzo que sea uniaxial, que se compare poderlo comparar con, con lo que hemos recibido en el ensayo, ¿no? Eso quiere decir que en la vida real trabajamos con cargas multiaxiales fluctuantes y modelamos todos con una idealización a través nuevamente de aplicar un esfuerzo equivalente para poder hacer la analogía con los ensayos de laboratorio. Entonces, este tema 11, ya de aplicación más práctica, considerando lo que vimos ayer, tiene que ver con la manera como nosotros vamos a resolver los ejercicios, tomando en cuenta que vamos a trabajarlo como si fuera,
esas cargas combinadas las vamos a concentrar en un esfuerzo equivalente para trabajarlo como si fuese carga uniaxial. ¿Sí? Es otra limitación más de la aplicabilidad de esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de qué son los esfuerzos fluctuantes. Entre los esfuerzos fluctuantes se encuentra el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio, pero vamos a considerar una sección directa de lo que es el efecto del esfuerzo medio. Vamos a conversar de lo que es el diagrama de Hay. Eh, Después, ¿cuáles son los criterios de falla o las teorías de falla que más se emplean por fatiga? Vamos a trabajar esa vida infinita versus la vida infinita de una manera más profunda. Un ejemplo didáctico muy rápido para visualizar cómo se aplican la terminología que vimos ayer y luego hacemos un resumen. Pero antes de continuar, observemos el dibujo que les presento en la mano derecha. Bueno, no es, vamos, déjenme quitar la cámara para que no quede tan pesada la grabación. Fíjese, tenemos una pieza cualquiera, el origen de la falla, donde se inicia la falla, es un puntico. ¿Cómo puedo determinar ese puntico? Ven la zona de fatiga, lo que es la playa, ¿sí? Cada vez que se acerca ese puntico que está marcado es más pequeña, entonces yo puedo indagar más o menos dónde queda ese punto, ¿no? Y fíjese, tenemos la playa y la parte donde ocurrió la fractura. ¿Dónde está la definición? Donde está la fractura, eh, fíjese que cambia un poco porque hay una parte violenta, repentina, como si fuese dúctil, o sea, brusca, ¿no? Y ha habido un endurecimiento de material fuerte y ocurre de manera abrupta ese pedacito que está allí, más arriba del punto blanco, como acá. Vuelvo a colocarla para que la visualice. Bueno, comenzamos entonces. Después de lo que hemos conversado en los temas anteriores de la unidad de resistencia a la fatiga, nos podemos preguntar cómo diseñar un componente mecánico sometido a esfuerzos que varían con el tiempo. Ya hice un preámbulo que tenemos que buscar un esfuerzo equivalente, pero un esfuerzo equivalente ¿de qué? ¿De puro las cargas? Bueno, lo primero que tenemos en cuenta es que debemos evaluar la seguridad de los elementos sometidos a carga uniaxial fluctuante, ¿sí? Uniaxial, a pesar de que pueda estar aplicada a varios tipos de cargas, considerando el efecto simultáneo del esfuerzo medio, el esfuerzo alternante y las propiedades mecánicas del material. Fíjese que ayer les comentaba que nosotros vamos a trabajar con el método de esfuerzo vida. También hay un método de formación vida que un poco se usa, pero existe, y hay uno de método de fatiga vida, ¿no? Hay que tener en cuenta en ese método que no vamos a ver de fatiga vida, que a medida que están ocurriendo las fluctuaciones de la carga, las propiedades mecánicas del material van cambiando, ¿no? Son detalles muy importantes, pero van más para la parte teórica que la parte de aplicación práctica. Sin embargo, a medida que avancen más las investigaciones sobre ello, en algún momento tendremos mejores aplicaciones prácticas y tendremos que redistribuir esas teorías. Y más hoy en día que tenemos la teoría, perdón, la inteligencia artificial en varias versiones. Al finalizar el tema, podremos entender qué es caracterizar un ciclo de esfuerzos, cómo calcular el esfuerzo medio, el esfuerzo alternante y la razón de esfuerzo. ¿Recuerdan la razón de esfuerzo que les dije en el primer tema que vimos? Que trabajamos, que mostré una gráfica
de esfuerzo invertido, donde la razón valía 1, -1 creo que, ahora lo vamos a conocer de manera formal. Vamos a aplicar criterios de falla por fatiga y estimar el factor de seguridad a fatiga. O sea que tenemos que determinar factor de seguridad diferente al que hemos hecho en carga estática. También ayer les dije algo importante. Cada momento en que lo pueda repetir, lo haré y este es otro momento. Cada vez que nosotros vamos a diseñar o analizar una máquina rotativa o el componente de máquina rotativa, nosotros tenemos que hacer nuestro estudio primero por falla, por carga estática, aplicando las teorías de fallas correspondientes. Si cumple con las condiciones de diseño, que no solamente involucraría un factor de seguridad 1, puede ser que le digan que es de 2,5. Generalmente las máquinas rotativas es entre 1,5 a 2,5, en algunas veces se llega hasta 4, pero hay elementos como los pasadores, los bujes o los pasadores, los pernos, que trabajan con un factor de seguridad más amplio. Si no me equivoco, van entre 4 a 6, ¿no? Pero 4 va, creo que para carga estática y 6 para fatiga, ¿no? Entonces, si cumple con las condiciones de diseño por carga estática a través de la teoría que estudiamos, procedemos a estudiar fatiga para ver si cumple con los criterios de diseño a fatiga. Pero si no cumple con los criterios de diseño por carga estática, por ejemplo, el factor de seguridad de menor a 1, significa que la máquina ha fallado y no debemos hacer estudio de fatiga, porque si falla con la carga a ese valor, cuando comience la fatiga, es más seguro que va a fallar, ¿no? Entonces, hasta ahí llegan los cálculos y no tengo, si falla por estática, no tengo que hacer análisis por fatiga. Conclusión, para el recordatorio, cada vez que analicemos máquina rotativa o componente de máquina, es obligatorio estudiar primero el efecto de las cargas estáticas sobre la máquina o componente de la máquina. Si supera los criterios de diseño por carga de fatiga, analizamos fatiga. Si cumple con los criterios de carga estática, podemos analizar por fatiga. Si no, ahí muere el análisis. Decimos que por carga estática el ejercicio ¿cómo es? La pieza falla, explica lo que tenga que explicar y no es necesario hacer un análisis de fatiga. Y vuelvo a colocar la imagen solamente para que la visualicen, ¿sí? Origen o iniciación de la grieta. Propagación de la grieta a través de playas en la zona de fatiga y la ruptura en el final de la parte final de la falla por fatiga. Vamos a conversar ahora lo que son esfuerzos fluctuantes. ¿Por qué nos interesa estudiar esfuerzos debido a carga fluctuante? Primero, así no suene obvio, pero es bueno hacer el hincapié. Fluctuante viene de que fluctúa, ¿no? Que varía, hay variaciones. Bueno, ¿por qué nos interesa estudiar estos esfuerzos debido a cargas fluctuantes? Porque muchos elementos mecánicos no trabajan bajo carga constante, ¿sí? Sino que esa carga varía en el tiempo, ¿sí? Por decir algo, la primera impresión que tenemos, que es la que no quisiésemos conversar, pero es la que tenemos que tener en cuenta,
Un elemento mecánico puede estar soportando 10 newton, voy a inventar un número pequeño, ¿sí? Por un determinado tiempo y al rato son 20 newton. Entonces, no se mantiene constante la carga. ¿Dónde ocurre estos? Algunos ejemplos se pueden observar en ejes rotatorios, en las bielas, en resortes. Diseñar fatiga por resortes hay que considerar siempre fatiga, ¿no? Porque el resorte va a tener una oscilación, ¿no? Es bien bonito, ¿no? Cuando vean eso, se supone que no lo han visto, no sé si alguien habrá pedido permiso o habrán cambiado algo en el pensum, se supone que no han visto elementos mecánicos. Eh, yo descubrí cuando estudiaba un libro que era más práctico que que el Chicle y el Norton y todo lo demás. Usé lo que el profesor decía, pero hay un libro que es de Hanrock, eh, de diseño de elementos de máquinas, eso está en Aviasi, para que lo vean, eh, porque lo he visto allí, y ese libro tiene todo muy bonito, así como tipo Robert Mott, que es lo que a uno le interesa cuando es estudiante, ¿no? Que algo que sea visual y que sea como una especie de receta para resolverlo, ¿no? También como ejemplo encontramos pernos sometidos a cargas variables, ¿sí? Esto es evidente. Por ejemplo, un puente, un puente es una estructura estática, ¿sí? Si es metálica, vamos a considerarlo metálica, ¿sí? Pero generalmente está sometida por pernos, ¿no? Entonces los ingenieros civiles siempre toman atribuciones de analizar eso porque ahí va la parte de suelo y otras cosas, ¿no? Pero los que nos encargamos de estudiar fatiga en los pernos somos los mecánicos. Quiero comentarle, ahorita en mayo comienza un curso de diseño de puentes, me imagino que lo habrán visto por las redes y en los grupos. Yo quiero hacerlo porque yo siempre he sentido fascinación por ello y así uno repasa muchas cosas eh, de la parte de teoría de elasticidad, claro, desde el punto de vista civil, pero me interesa cosas de la parte matemática. Entonces, se me ocurrió preguntar, lo podemos hacer todos, ¿sí? Haciendo el último semestre, de los últimos semestres, creo que de ingeniería, pero cuando vi el precio, no recuerdo si eran 450 y que no sé si era un poco más. Le dije, no, eso es mucha plata para ahorita y con todas las ocupaciones que tengo. Supongo que pasará todo el año haciéndolo hasta finales de año porque es bastante extenso. Pero ese tipo de cosas, el que tenga la posibilidad de hacerlas, aproveche y van comenzando a analizarlo. Así como los civiles se meten en cosas de nosotros los mecánicos, nosotros también podemos trabajar en puentes. Y fíjese, y se lo digo, es algo bien bonito y interesante desde el punto de vista mecánico, ¿no? Por ejemplo, yo desde que me gradué, como quería hacer, trabajar con diseño y cosas así, lo que pensé y la tengo, que nadie ahorita le esté tomando en cuenta para contratarles otra cosa, y cuando lo contratan a uno no piden ¿cómo es? Factura, entonces uno le queda, ¿cómo es? He tenido la firma personal para, pero a mí me gustaría, y eso era lo que yo pensaba cuando me gradué, bueno, sería interesante trabajar en una universidad, lo logré, tener una empresa, la tengo, y trabajar en esa empresa como consultor, ¿sí? Muy pocas veces lo he hecho, pero lo he hecho, ¿no? Simplemente me dedico a cálculo, no a reparar nada porque me estresa. Me estresa que un ejemplo, si hay un compresor que haya que acomodar, que haya que arreglar, primero uno no estudia ingeniería para eso. Segundo, uno tiene que gustarle. Bueno, en cierta manera me gusta, pero cada vez que en una empresa hay algún problema con una máquina, uno se encuentra, lo primero es que
está ajustada más de la cuenta y esa vaina hay que buscar a 5 personas para abrirla. Segundo, se encuentra con cualquier maraña y uno no puede aplicar como si ingeniería, sino seguir haciendo garabato en ese sentido, ¿no? Sería interesante que sea una empresa consultora internacional que uno pueda trabajarle un ejemplo a PDVSA, Cuerpo L, misma CanTV. Eso sí sería interesante, ¿no? Porque tienen los equipos en mejores condiciones y tiene uno que cumplir con todo el proceso desarrollado. Hay empresas, recuerden el nombre para que le hagan seguimiento desde ahorita. Y yo quería entrar, yo entré en una de ellas, pero como pasante, es Inelectra, ¿no? Es para proyectos, es bien bonito, ¿sí? Tienen en toda Latinoamérica, aquí se está activando, recuerden, INE de IN de ingeniería, pero IN, y Electra, ¿no? Y así hay otras. También existen en la parte petrolera como el Schlumberger, la que le dicen Schumberg, que es canadiense, que ofrece servicios a otras empresas como decir PDVSA. Existe a los que les gusta instrumentación y control, ay, la que tiene acción la familia Bush, de los que fue presidente de Estados Unidos, a Harley Bulto. Existen otras infinidades más de empresas, pero esa de Harley Bulto, lo interesante es que es con instrumentación, trabajar con ellos. Esas empresas estaban hasta en Barina. Cuando yo me gradué tuve la oportunidad de ir para allá y meter papeles, pero ya estaba todo el mundo marcado. Si así fueran empresas privadas, primero tenía que pasar por el control CPC, no me acuerdo, de prevención de no sé qué más, de PDVSA. Y si usted había firmado en contra del gobierno de Hugo Chávez Frías, entonces usted era un enemigo potencial de la patria, no recuerdo exactamente la expresión, y rechazado. Entonces no lo tomaban a uno en cuenta en nada. Bueno, continuamos. También están en los árboles de transmisión y en los elementos vibratorios. Ayer les decía y quiero resaltarles, como mecánicos vemos poco la parte de vibración, es importante. Tienen una materia electiva que es con el profesor Francisco León, que ya se jubiló, y bueno, me gustaría tener la oportunidad de tomar esa electiva, ¿no? En algún momento y explicar muchas cosas, porque es interesante. Obviamos lo más importante que sucede en las máquinas rotativas, las vibraciones, ¿sí? Y repito nuevamente, que no es si voy a trabajar por diseño, ¿no? Sino simplemente como em, ingeniero de mantenimiento, tengo que conocer cómo se analiza la vibración y qué se debe hacer con ello, cómo se puede bajar la frecuencia, porque nunca se puede eh, eliminar completamente, ¿no? Recordemos que la fatiga es un fenómeno progresivo. Inicia con microdaño, continúa con propagación de grietas y termina con fractura final, ¿sí? Lo que mostré en la imagen de hace rato. Y recordemos que la fatiga es especialmente peligrosa porque pueden ocurrir sin deformación plástica visible previa. Otro detalle que está remarcado allí es la falla por fatiga puede ocurrir con esfuerzos inferiores al límite de fluencia. Ojo con eso, de ayer hablamos bastante de eso. Bueno, pero vamos a comenzar a entender lo que es la carga inercial fluctuante. Y lo primero que tenemos que saber es que este tipo de carga, cuando es uniaxial, produce un esfuerzo normal, que varía entre dos valores extremos, uno máximo y uno mínimo. Y a partir de estos valores se pueden obtener el esfuerzo medio, que es el promedio entre el máximo y el mínimo,
y un esfuerzo alternante que la ecuación es muy similar, pero con signo negativo. ¿Sí? Estos dos términos, esfuerzo medio y esfuerzo alternante, son fundamentales en todo lo que vamos a analizar de fatiga, sobre todo en la parte de carga uniaxial fluctuante. También recordemos que el esfuerzo alternante, algunas bibliografías lo llaman amplitud de esfuerzo para que lo tengamos presente. ¿Cómo es la representación temporal del ciclo de esfuerzos? Un ciclo general de esfuerzos fluctuantes se representa por medio de la siguiente ecuación. Fíjense que ahí me apareció un seno, pero fíjense que ahí está el esfuerzo medio separado del esfuerzo alternante que lleva el seno. Y bueno, no sé ustedes, yo lo primero, sin ver el seno, lo primero que uno ve la forma escrita así, bueno, eso parece como si fuese una línea recta, pero cuando uno ve el seno no es una función sinoidal, ¿no? Pero hay un valor que no entra directamente en la función como multiplicativo de los senos de los cosenos, ¿no? Y lo que le decía ayer, antes de comenzar a hablar de cualquier cosa, vamos a ver la onda, ¿no? Esta es la realidad. Ustedes encuentran estos garabaticos hechos allí, que son simples picos que van, bajan, suben, y hay que aprenderlo a leer. Así como el médico aprende a leer un electrocardiograma u otro tipo de examen médico donde se involucre ondas, nosotros también tenemos esa particularidad, ¿no? Y tenemos que modelar eso a través de dos formas, o con ondas sinoidales o con ondas coseno. Entonces, vamos a ver lo que sucede en esta gráfica, ¿sí? De cualquier cosa. Primero vemos que en el eje vertical, en el eje de la axis, están los esfuerzos y perdón, en el eje vertical o de las ordenadas está el esfuerzo y en el eje horizontal o axisa está el tiempo. Bien. Y fíjese lo que sucede con esta máquina. Primero hay un periodo moderado que está trabajando normal. Siempre, nunca vamos a tener que todo trabaje de la misma manera, ¿no? Bien sea porque por las condiciones ambientales donde está eso, puede haber vibraciones en el suelo de la corteza muy mínimas que nosotros no la captamos y en la máquina sí. También puede ser que la máquina está solamente comenzando a encenderse, está comenzando, hay un arranque previo, ¿sí? Entonces, después del periodo moderado viene un periodo suave, sigue nuevamente un periodo suave, ¿sí? Fíjese que ese periodo suave es porque las ondas son más pequeñas. Viene un periodo severo, aquí a juro está trabajando la máquina, ¿sí? Viene un periodo suave, o sea que es una máquina que está de manera alternativa, ¿no? Se me acaba de ocurrir en la mente, puede ser como una especie de máquina impresora, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver una máquina impresora, no de las impresoras de hoja, ¿no? Sino las que se usan en topografía, de las que hacen los avisos publicitarios para diseño gráfico. Esas máquinas viejas es bueno, bonito que la vean, ¿no? Pensé cuando vi esto en eso, ¿no? La máquina está normalmente todo el tiempo encendida, uno coloca el papel, comienza el periodo severo, luego a lo que termina el papel vuelve a un periodo suave y volvemos otra vez si se mete otra parte, ¿no? Pero lo que sí queremos ver acá en esta distinción, fíjese que en ese periodo severo hay algo característico que tiene que llamarnos la atención como ingenieros, y es que en la parte inferior, ¿sí?
vemos que está con esfuerzos negativos, muy pequeños, pero existen. Ajá, y en otras partes no. Entonces, primero puede ser algo normal en la máquina, pero tenemos que tener un historial de cargas para saber si es algo normal o es algo que está pasando por alguna cosa. Puede ser que el operador de la máquina, ¿sí? Que es una persona generalmente con educación básica o primaria, solamente cuando muchos tienen suerte son bachilleres. Resulta que tiene alguna mañita que hacerle a la máquina y no ha reportado qué es, y toda la ingeniería está enfocado en esos picos negativos y resulta que tiene alguna maña está aplicando el operador sobre la máquina y produce esos esfuerzos. Y puede ser que sea una maña para poder que la máquina trabaje, o simplemente puede ser que se le ocurre colocarle el brazo a una parte de la máquina y produce esos esfuerzos, ¿no? Entonces, no todo siempre son fallas mecánicas. Seguimos con la representación temporal del ciclo de esfuerzos. Antes de hablar sobre ello, fíjense, tenemos las ondas ya idealizadas y la podemos trabajar como un ciclo de alguna manera, sinusoidal en este caso. Y fíjese que tenemos un ciclo invertido que tiene la particularidad que el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo están distanciados de igual manera para que el esfuerzo medio valga cero. Y el esfuerzo alternante pues coincide con el esfuerzo máximo o con el esfuerzo mínimo. Tenemos eh, un ciclo repetido donde el esfuerzo medio vale cero porque el esfuerzo mínimo vale cero y el esfuerzo alternante vendría siendo eh, el valor hacia la parte superior. Recuerden lo que dije ayer, no necesariamente el máximo y el mínimo están a la misma distancia, o sea, vamos a suponer, el máximo puede ser 30, aquí en este caso es cero, ¿no? Para que sea repetido, pero se nos puede presentar esta que es variable. Entonces, el esfuerzo máximo vamos a suponer que sea 30 megapascales y el esfuerzo mínimo sea 20 megapascales. Entonces, las cosas divergen a lo que tenemos presente, ¿no? Volvamos a ver las imágenes. Tenemos un ciclo variable, tenemos un ciclo repetido y tenemos un ciclo invertido. Hay otros tipos, ¿no? Pero estos son los esenciales que vamos a ver. Y ahí recordemos los parámetros, la terminología de los parámetros del ciclo. Un esfuerzo máximo, la nomenclatura que se usa, un esfuerzo mínimo, el rango de esfuerzos, que es igual al máximo menos el mínimo, o dos veces el esfuerzo alternante. El esfuerzo medio, el promedio, y el esfuerzo alternante o amplitud de esfuerzo, que es el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo entre dos. Continuamos con la representación temporal del ciclo de esfuerzos. Ahora vamos a conversar de lo que es la razón de esfuerzos, que se define como esfuerzo mínimo entre esfuerzo máximo. En el primer tema de esta unidad, coloqué otra fórmula que casi no se usa, pero es interesante que la tenga. En vez de R se le coloca la letra A y relaciona el esfuerzo máximo, el esfuerzo medio con el esfuerzo alternante. Pero comúnmente trabajamos con esta ecuación, esfuerzo mínimo entre esfuerzo máximo. Entonces vamos a leer la tabla, lo que nos dice la tabla. Si el ciclo es completamente invertido, o sea, no es que solamente una vez, sino completamente invertido, o sea, va y viene.
la razón de esfuerzo vale -1 y hay una condición, que el esfuerzo mínimo es igual a menos el esfuerzo máximo. Ya hace rato lo dije, de otra manera. Otro tipo de ciclo es el pulsante, que va desde cero. El esfuerzo mínimo vale cero y en este caso la razón de esfuerzo vale cero. El otro es de tracción y tracción, perdón. En este caso, la razón de esfuerzo varía entre cero y 1. Lo mismo sucede con el esfuerzo mínimo, que varía entre cero y el esfuerzo normal máximo. Y otro tipo de ciclo es de carga constante, donde la razón de esfuerzo vale 1 y el esfuerzo mínimo es igual al esfuerzo máximo. Fíjense que ya he mostrado unos esfuerzos totalmente, ya agregué otros esfuerzos de los que mostré en la diapositiva anterior. Hay más todavía. Bien, pero tenemos que identificar este tipo de cosas. Tipo de ciclos, esfuerzos completamente invertidos, ya lo hablamos. Vamos a visualizarlo, el esfuerzo completamente invertido. R es igual a -1, el mínimo es igual al máximo. Fíjese, ese es el más sencillito para entender. Y la carga son fluctuantes con el mismo valor. Por decir algo, más 10 megapascales, menos 10 megapascales, por decir algo. El otro es el esfuerzo pulsante, que también se le llama esfuerzo repetido en una dirección, ¿sí? Que está en la parte superior, como lo habíamos dicho hace rato, y creo que le habíamos puesto otro nombre aparte en una diapositiva. Fíjese que el esfuerzo alternante es la mitad del esfuerzo máximo, lo que significa que es igual al esfuerzo medio, y la relación de esfuerzo es R igual a 0. Fíjese cómo varía. Voy para atrás. Es este, ¿verdad? Si no me equivoco. Repetido. Invertido y repetido, ¿sí? El pulsante el mismo repetido. Antes de continuar, quiero comentarles algo. Ustedes le llaman el salón de manufactura porque ya el profe Víctor se apropió de él, sí, pero el laboratorio de vibraciones, sea lo que sea, ahí en la Facultad de Medicina, en el último piso, perdón, en el sótano, dije, pensé una cosa y dije otra, eh, está ese salón. Ese salón es compartido entre el profesor Víctor y el profesor Francisco. Yo debería tener llave allí y se me olvida sacarla y se me olvida tenerla. Tampoco he hecho hincapié ahorita porque ustedes son muchos y el pizarrón es pequeño. Mientras encontremos aula ahí mismo medicina, pues no hay problema. Pero los que han tenido clase allí con el profesor Víctor Greguedes o de producción, lo que sea que hayan visto con él, pueden haber visto que hay máquinas, unos bancos de pruebas pequeños para hacer la parte de vibraciones mecánicas, porque es realmente un laboratorio de vibraciones. Y también hay unos equipos allí. Si tienen la oportunidad en algún momento, les puede decir a él que les hable de esos equipos. Si en algún momento entran conmigo, me recuerdan. Ahí se tomaban todo eso para hacer estos gráficos y alinearlos, ¿no? Era un convertidor. Llevaba eso que está allí, un osciloscopio, ¿no? A ondas sinuidales o cosenoidales, ¿no? Y lo único que hacíamos era mover las perillas y más nada, ¿no? ¿Y por qué le estoy comentando esto? Porque primero de cultura general, pero hubo un estudiante que se me acercó, yo no recuerdo si era, de quién era, él estaba haciendo tesis en manufactura, pero no recuerdo si el profesor Víctor Guedes sí creo que fue el encargado
de ser su tutor. Entonces tenía un inconveniente para medir la parte de vibración. Y el profesor Víctor lo mandó a conversar conmigo y adivine cuál fue la solución que le di cuando vimos que los equipos no servían. Chamo, búsquese un iPhone prestado, robado, lo que sea. eh, no importa que no sean de los nuevos, porque los iPhone, usted lo coloca allí y tiene su aplicación y puede traducirle todo y hace lo mismo que el aparatico. En Android también existe, pero es más difícil. O sea, no es tan, como las aplicaciones no son tan seguras, ¿no? Si lo hace correctamente, no. Pues el muchacho buscó ambos y la medición que tuvo que hacer la hizo, sí se dio cuenta que era mejor con con el iPhone que con las aplicaciones que encontró gratuitas de Android. De repente puede ser que hayan unas mejores aplicaciones que otras, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que a veces tenemos tremendos celulares o hay gente que solamente compra los celulares por el que mejor tome la fotografía, ¿no? Y hay muchas funciones que también es bueno que la tengamos presente, ¿no? Así como descargar una calculadora avanzada, una aplicación de ella para tenerla en el celular y trabajar adecuadamente. Esfuerzo medio de tensión o tracción-tracción, ¿sí? Fíjese que los esfuerzos son ambos positivos porque están sometidos todo el tiempo a tracción. En este caso, la razón de esfuerzos varía entre 0 y 1. Y tenemos el esfuerzo de carga constante, que es un esfuerzo estático. O sea, no estamos hablando de carga fluctuante, ¿no? Sino para que no olvidemos que esto existe y qué sucede. Entonces, cuando ustedes están colocando carga estática y quieren medir el esfuerzo con respecto al tiempo, pues la carga va a llegar a un punto alto y se va a mantener constante, ¿no? Si vale 100 newton, así sea bruscamente, lo como sea, pasa directamente. En algunos casos lo hemos visto como línea horizontal, ¿no? Si son 100 megapascales, pues los 100 megapascales. Pero en este caso sucede más que todo cuando son cuasi estáticos, ¿no? Que de alguna manera se incrementa la carga y eso puede ser en el, en el encendido de la máquina, alguna cosa que no cargue completamente a los 100 megapascales que estoy colocando como ejemplo, sino que lo haga de manera gradual. Pero la idea es que no lo pierdan de mente y en este caso la relación de esfuerzo vale también 1. Siguen saliendo, tenemos ahora tracción-compresión, que es el esfuerzo medio de tensión. Los anteriores, seguimos con esfuerzo medios, ok. De tracción-compresión. Se supone que si es tracción y compresión, una parte de esfuerzo tiene que ser positiva, otra negativa, y no necesariamente tiene que quedar distribuido en la mitad, porque el esfuerzo de compresión puede ser menor o mayor que el de tensión. Observamos igualmente que la razón de esfuerzos varía entre -1 y 0. Y el esfuerzo medio de compresión, aquí cometí un error, disculpen. No se lo dejé como tracción compresión, sí lo dejé. Bueno, ahorita le hago la aclaratoria de lo que voy a decir. Fíjese que en este caso es de compresión porque el valor mayor es de compresión que el esfuerzo. Y varía, la razón de esfuerzo varía desde valores muy grandes de negativos hasta 1, ¿sí? Eh, es este caso. No sé si en la otra lo hay, ahorita vemos, pero ¿qué sucedería si fuese de compresión y compresión? De lo que no era.
Ok. Para repasar lo que acabo de decir, primero vamos a repasar cuál es el de tracción-tracción. Esfuerzo medio de tracción-tracción, de tensión. Ese entre 0 y 1, para poder compararlo con el de esfuerzo de compresión, que sea compresión, compresión. Y fíjense, está en la parte inferior porque la línea del eje de tiempo quedó arriba, ¿no? Todos los esfuerzos son negativos y por eso la coloqué las dos para que la visualizaran. Vamos a ponerla un poco más pequeña, así, para que la visualice. Continuamos. Efecto del esfuerzo medio. Fíjese que lo que le dije, ¿no? Hablamos en el tópico anterior, en esfuerzos fluctuantes, tanto del esfuerzo alternante como el esfuerzo medio. Pero acá vamos a analizar el efecto del esfuerzo medio, que es el que más ejerce influencia en la fatiga. ¿Por qué? Porque influye directamente en la vida a la fatiga. Si el esfuerzo medio es mayor a 0, el esfuerzo medio es de tracción. Recuerden que tensión es lo mismo que esfuerzo en algunos libros. En este caso, cuando es mayor que 0, o sea, hay esfuerzo medio de tensión, de tracción, perdón, la tracción va a hacer que disminuya la resistencia a la fatiga. O sea, es más débil la pieza a los esfuerzos, a la fatiga. No, no, eso es algo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque favorece la apertura de grietas y por lo tanto reduce la vida útil del componente. Entonces, de alguna manera, cuando somos ingenieros de diseño, en la medida que se pueda disminuir los valores de tensión, de esfuerzos de tensión o de tracción, es mejor porque esa tracción va a hacer que disminuya la resistencia a la fatiga. Pero ¿qué sucede si el esfuerzo medio es menor a que 0? O sea, que el esfuerzo medio sea de compresión, es algo favorable, o sea, que de alguna manera cuando hay compresión se retarda la propagación de grietas y esto es beneficioso para alargar la vida a la fatiga. De tal manera que a mayor esfuerzo medio de tracción, menor esfuerzo alternante admisible. Me disculpan, escribí mal la palabra, me estoy dando cuenta ahorita. La amplío para que recuerde. A mayor esfuerzo medio de tracción, menor esfuerzo alternante admisible. Este principio de lo que estamos hablando, de lo que está subrayado en color azul allí, se representa mediante diagramas de Hey, algunas veces llamado también diagrama de Goodman, donde la resistencia alternante disminuye al aumentar el esfuerzo medio de tracción. Repito, la resistencia alternante disminuye al aumentar el esfuerzo medio de tracción. Y una condición que no deseamos. Vamos a conocer el diagrama. El diagrama en sí es que en el eje de la axis sea esfuerzo y en el eje, perdón, en el eje de la ordenada sean esfuerzo y en el eje de la axis sea el tiempo, ¿no? Y allí vamos a colocar muchas cosas, cualquier tipo de criterio sobre él. Pero antes de continuar, volvemos a repasar la figurita. ¿Sí? Sabemos que la fatiga tiene un inicio donde se inicia la grieta, donde se propaga la grieta a través de una zona de fatiga que muestra fallas y que llega un momento en que ocurre la falla eminente a través de la fractura para llegar a la etapa final de la
fatiga. Este diagrama de Hay representa la relación entre el esfuerzo medio en el eje horizontal y el esfuerzo alternante en el eje vertical. Me equivoqué hace rato, mezclé lo que estábamos hablando de ciclos con los ejes de acá. Repito nuevamente para que no tenga ningún problema. En este diagrama trabajamos en el eje horizontal, en el eje de la axis con el esfuerzo medio y en el eje vertical con el esfuerzo alternante. Cada condición de carga se representa como un punto, ¿no? X y Y, pero X es el esfuerzo medio y Y es el esfuerzo alternante, como para que lo recuerden. Y vamos a observar la figura. Sí, tenemos el esfuerzo alternante en el eje vertical y el esfuerzo medio en el eje horizontal. Y ahí están dispuestos todas las, todas las, los criterios que son más conocidos para analizar la resistencia a la fatiga. Encontramos algunos como el Soderbergh, que es el más conservador. Encontramos otros como Langer, la recta de Gunman modificada, la recta ASME elíptica, porque tiene forma elíptica. Tenemos la curva de Herbert, que es una parábola. eh, en el texto tiene ese error. Más adelante sí lo acomodé, aquí se me olvidó, que aparece como recta, pero es una parábola. Y fíjese los puntos de estudio que vamos a considerar críticos, ¿sí? Primero, tenemos la resistencia a la afluencia, la resistencia última a la tracción, acá, en la parte inferior derecha del eje. Tenemos S sub E, que es el límite de la fatiga, y S sub Y también acá, que es la resistencia a la afluencia. ¿Y quiénes son SA y SM? El punto que nosotros hemos encontrado de esfuerzo alternante y esfuerzo medio, o sea, sigma sub A y sigma sub M. Y ese punto nos va a permitir definir una línea de carga, ¿sí? Esa línea de carga pues tiene una pendiente, nos permite extrapolar para saber cuáles son y va a haber una zona donde generalmente ocurren las fallas. Entonces, ¿qué tan dependiendo, escúchese bien, dependiendo del tipo de teoría de falla por fatiga que estemos aplicando, nos podemos alejar de ese punto de estudio, se puede alejar de cualquiera de esas curvas, de esas, sí, curvas. ¿Y quién no nos da ese indicativo? El factor de seguridad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los puntos dentro de la región, los que sin importar en cuáles son, es de diseño aceptable. Los puntos sobre la frontera es una condición límite de diseño, porque sería el factor de seguridad uno, depende de cada teoría. Y los puntos que se encuentren fuera de la región enmarcada por alguna de las teorías es riesgo de fatigas eminente, eminente por fatiga, ¿no? De falla por fatiga. Así metí la gráfica, estaba preocupado que no estaba mirando. Entonces, ahora sí vamos a estudiar esos criterios de falla por fatiga. De todos los más comunes son los que mostré en la diapositiva anterior, pero los que vamos a tomar en cuenta para el estudio, Soderbergh, porque es uno de los tradicionales y el más sencillo, aunque es muy conservador y nos trae, como se aleja mucho de la realidad. Goodman modificado y Herbert, que es la parábola, ¿no? ¿Por qué son unos más conservadores que otros? Fíjense en esta diapositiva en esta gráfica que estoy colocando acá.
Los puntos que, a los que se hacen ensayos de fatiga en el laboratorio, la mayoría de los materiales fallan en la zona donde están todos esos puntos. Si yo trabajo con Soderbergh, que es la primera línea, no alcanzan esos puntos. Significa que fallan todos y puede ser que no hayan fallado, ¿sí? O sea, según Soderbergh, todos esos puntos están fallando y pueden que no. Si trabajo con Goodman, me aproximo más, pero no. Y Herbert es menos conservadora y fíjese que resguarda algunos de ellos y otros los excluye, ¿sí? Recordemos que cada una de esas curvas representa la condición límite donde el factor de seguridad es 1 y si sale de esas curvas hay riesgo de falla. Entonces, de eso estaremos conversando cada rato ahorita, pero Soderbergh es muy conservador. ¿Qué significa conservador? Como que le da miedo, para que ustedes lo entiendan, el criterio, ¿no? No el investigador, pero para que ustedes lo entiendan, el criterio le da como miedo porque puede excluir a muchos, entonces prefiere excluirlo casi a todos, ¿no? Entonces, lo que caiga antes de él es lo que toma en cuenta. Por ejemplo, para Soderbergh es seguro mientras caiga acá, pero en la mayoría de los materiales, no, mire la distancia que hay. O sea que voy a trabajar con factores de fluencias grandes, perdón, factores de seguridad enormes, ¿no? Porque me estoy alejando mucho y eso significa mayor gasto. Y Soderbergh trabaja con resistencia a la afluencia. Pero llega Goodman y bueno, puede involucrar otro poquito más de puntos y excluye a otros, ¿sí? Pero el factor de seguridad es menor y es algo que se usa mucho académicamente y en el diseño para investigaciones, ¿no? Goodman. Pero llegamos a Herbert y Herbert sí se aproxima bastante y excluye pocos. Entonces es menos conservador Herbert, ¿sí? Entonces yo trabajo con menos incertidumbre con Herbert, ¿sí? Pero repito, todo depende de lo que se vaya a hacer, porque hay casos que todavía se usa, así sea poco, Soderbergh. Y repito, entre Herbert y Goodman, muchas veces, sobre todo en artículos de investigación o en la enseñanza, trabajamos más con Goodman que con Goodman modificado, ¿no? Después vamos a hablar de ese Goodman modificado, que es Herbert. Fíjese que Goodman es una línea recta en este caso. Bueno, vamos a observar ahora, ¿sí? Cómo se obtienen cada uno de ellos. No voy a estar repitiendo, lo que sí les voy a indicar es donde en el eje vertical, que es el de esfuerzo alternante, existe un límite de valor que es SE o SF, que corresponde al límite a la fatiga, ¿sí? O sea que ese es el valor máximo que aguanta considerando el esfuerzo medio cero, ¿no? Y en el eje de las axis está el esfuerzo medio y trabajamos con la resistencia a la afluencia, que es S sub Y, o la resistencia última a tracción, que es SUT. Y fíjese que ya aparece la línea de Goodman modificada, la parábola de Herbert. Bueno, está marcando una línea de influencia que no hablaremos de ella, y la línea de Soderbergh, ¿sí? Las principales que vamos a estudiar ahorita en este curso.
Bien, visualicen. Fíjense que para diferenciarla estamos usando técnicas de dibujo con líneas de diferente trazo para poder distanciar una de otra. Continuamos. Comenzamos con Soderbergh. La línea de Soderbergh conecta SE con S sub Y, o sea, el límite de la fatiga con la resistencia y la afluencia. Vamos a visualizar eso, ¿sí? En este caso, donde yo coloqué el límite el punto de esfuerzo de estudio, A supera a la recta de Soderbergh. Entonces, según Soderbergh, falla, ¿sí? Como lo coloqué allí. ¿Y de dónde lo saqué? Bueno, saqué eso de uno de los libros que les he dicho y lo que hice fue llevarlos a Paint, separar las figuras una por una y colocarle colorcito para que se vea bonito y organizarla. O sea que invertí tiempo en hacerle la presentación para que le preste atención. La pendiente de esa línea de carga se define como el esfuerzo alternante entre el esfuerzo medio y tenemos eso. ¿Qué nos dice el, ay, perdón, el criterio? ¿Sí? El criterio como tal dice que la razón entre el esfuerzo alternante y el límite de la fatiga, más la razón entre el esfuerzo medio y la resistencia a la fluencia es igual a 1. Sin embargo, si vamos a involucrar un factor de seguridad, lo leemos de la siguiente manera. La razón entre el esfuerzo alternante y el límite de fatiga más la razón entre el esfuerzo medio y la resistencia a la fluencia es igual al inverso del factor de seguridad. Sodeber se recomienda cuando el componente es crítico, ¿sí? Ahorita en las pasantías van a hablar mucho de crítico, pero lo ven más crítico es para lo que deben desarrollar que en la parte de diseño, ¿no? Que están hablando de mantenimiento casi siempre, ¿no? O sea, si el componente es crítico a los esfuerzos, que haya cosas que pueda traer a falla, que te va a estar sometido a condiciones severas, es mejor que traemos con Sodeber porque vamos súper seguros, ¿no? Es preferible que, que haya, que la incertidumbre sea bastante grande, ¿no? En las cargas. Se desea, también se aplica porque deseamos enormemente evitar la plastificación de ese material que tiene comportamiento dúctil y se usa cuando se requiere un diseño muy conservador. O sea, todavía se usa en pocas cosas, pero se usa. Vamos a hablar ahora de Gunman modificado. Fíjese que uso la misma gráfica, pero las modifiqué en Paint y tenemos el punto A. En este caso, el punto A coincide, ¿no? O sea, quise mostrarle la misma gráfica de hace como tres diapositivas anteriores, con la finalidad de que visualizaran cosas que no se había visto porque estaba envuelta en muchas curvas, ¿no? Entonces, por casualidad, este punto A de estudio sí coincide en toda la, en toda la línea, por lo que es una condición límite. Eso quiere decir que el factor de seguridad para ese caso, si estuviésemos estudiando ese caso, solamente con visualizarlo, decimos vale 1, ¿sí? Y tenemos para este caso las siguientes fórmulas. Ya no tenemos la resistencia y la afluencia, ¿no? Sino leemos la razón entre el esfuerzo alternante y el límite de fatiga, corregido, por cierto, que se me olvidó decirlo, ya vamos a hablar de eso, se me olvidó decirle que es corregido, más la razón del esfuerzo medio entre la resistencia última de tracción es igual a 1. Y para considerar el factor de seguridad es algo similar a el criterio de Soderbergh, donde el miembro
el miembro de la parte izquierda de la ecuación se iguala al inverso del factor de seguridad. Como características de Goodman modificado, tenemos que tener en cuenta que es menos conservador que Soderbergh, ¿sí? O sea que hay menos incertidumbre. Es más conservador que Herbert, o sea que está intermedio entre los dos. Usa la resistencia última como referencia estática y se usa mucho para un diseño preliminar y docente, ¿sí? Muchas cosas, sobre todo en la parte de investigación, en la parte de laboratorio, usamos esto. Cuando nosotros queremos comenzar un diseño preliminar, porque hay que hacer ajustes, no nos complicamos mucho, usamos Goodman y después decidimos si es necesario aplicar Herbert o otro de los que no, de los que hemos nombrado y no hemos especificado gran cosa. No quiere decir que sea menos importante, ¿no? Como el asma elíptica. Y vemos con Herbert. Yo me puse, ahorita le explico a qué hice yo en Paint para que entiendan lo que lleva a ser lo que hice. El punto alternante queda resguardado, el punto de estudio, ¿sí? Puede ser que de por fuera también, ¿no? Pero le da mayor, dice que no es de falla, nos da más tranquilidad, es menos incertidumbre y es menos los costos de inversión en diseño, ¿no? Hay menos material que aplicar, de procesar y la geometría se puede hacer menos robusta. Entonces tenemos los tres, pero para Herbert las cosas cambian un poquito, porque la ecuación inicial es la razón entre el esfuerzo alternante y el límite de fatiga corregido, más la razón entre el esfuerzo medio y la resistencia última a tracción, como establece Goodman, pero elevado al cuadrado. Recuerde que tenemos una parábola y es igual a 1. Y el factor de seguridad no es tan fácil mandarlo para el segundo miembro, sino que va en cada una de los miembros de la parte derecha. Acabo de recordar algo que me dijo a mí el profesor que me dio clases de esto, pero no me llega al completo el mensaje. Estoy hablando de que esta materia yo la tuve que haber visto por lo menos hace 25, como unos 23 años. Pero hay algo de esto, después investigo, ¿no? Cuando, o sea, que es como si se puede eliminar uno, porque, ya recordé, ¿no? Pero no tomen ustedes lo refrescan mejor. Este valor es al cuadrado, vamos a colocarlo que se visualice porque no puedo, ¿sí? Y este valor no está al cuadrado. Entonces, ¿cuál número va a ser mayor? Entonces comienza el análisis de eso. Lo que quiere decir que hay situaciones donde creo, no recuerdo si es el esfuerzo medio es muy pequeño, sí, ya lo estoy recordando. El esfuerzo medio es muy pequeño, este término se puede anular y trabajamos solamente lo que está acá, igual a 1, ¿sí? Eso porque ustedes acuérdense que los ejes lo podemos iterar para encontrar ese diámetro, ¿no? Y tenemos la ecuación y tenemos que hacer una tablita y tenemos que interpolar entre ellos. Imagínense trabajando con Herbert, un proceso de iteración, que este término en lineal, el otro al cuadrado y después aplicar esto. Imagínense que la ecuación del diámetro sea bastante compleja y haya que tomar otros factores. O sea, ustedes terminan el día de nunca, ¿no? En un examen. Tengan eso como presente, ¿no? Mira, me acordé de algo que me llegó. Debe ser que estaba inspirado, la mente está más descansada que algunas veces. Bueno, como característica ya sabemos que es una parábola
Sabemos que se ajusta mejor que a muchos datos, a muchos datos experimentales materiales dúctiles que las otras dos que hemos nombrado, por lo tanto es menos conservador que Goodman y Soderbergh. La parábola de Herbert suele representar mejor la tendencia experimental. Eso nos da a nosotros una mejor confiabilidad en los cálculos, mientras que Goodman constituye una aproximación lineal más conservadora. Nos vamos para atrás porque le estoy haciendo publicidad a mis gráficas y fíjense, esta es la original del libro y yo me puse con Paint a borrar línea por línea con cuidado, a escribirlo bien donde decía recta de Herbert, colocarle curva de Herbert, eliminar los detallitos que no me interesara, que no fuera a borrar las líneas de una y otra y colocarle a los ejes color verde para resaltarlo y ustedes lo vieran más bonito, ¿no? Y así fue la primera, mire. Todo lo que hice, si se ponen a dar cuenta que me quedó el punto bien garabato porque había otra línea y no lo pude hacer bien. ¿Por qué se lo estoy mostrando? Para que ustedes valoren lo que uno hace para preparar clase y que lleva tiempo. O sea que si usted cree que el tiempo no le alcanza, si quiere cambiamos para que entiendan por qué uno se va quedando calvo. Bueno, lo canoso no tiene nada que ver porque es herencia y comienzan las arrugas. Bien, pero le dediqué tiempo a hacer las gráficas. Ajá. Continuamos entonces. Vamos a comparar los criterios, ¿sí? Entre los tres que estudiamos, tenemos la ecuación básica, están bien escritas, estoy verificándola, la de referencia, ¿sí? ¿Cuál es el límite que usa? Y cuál es la más conservadora y menos conservadora. Por lo tanto, la menos conservadora es la más útil para usar en muchos cálculos. ¿Por qué estoy revisando con cuidado? Porque yo le dije a la inteligencia artificial Copilot que me haga una comparación de criterios de manera tabular y ahorita estoy revisando que no haya cometido los errores. Siempre les digo, ya tienen una ventaja que no hemos tenido ninguno de los profesores actuales, que es la inteligencia artificial para estudiar. Pero hay que saber hacer los prompts, hay que saber qué le pregunta, hay que saber depurar la información para sacar. O sea que ustedes podrían sacar hasta un tremendo formulario en otras materias sabiéndolo usar, pero no pueden hacerlo a lo loco. ¿Qué hago yo? Mira, le digo yo a la inteligencia artificial, a COP, bueno, porque como intento hacerlo como si estuviese hablando con alguien, ¿no? Saludo y comienzo, ¿no? Necesito que me ayudes a preparar el material de aprendizaje de, de mecánica de la unidad 5 de mecánica de materiales 2 de la perteneciente a a la, a la Universidad de los Andes, Venezuela. Adjunto el programa para que él revise y tenga todo, porque no es solamente lo que dice el programa, ¿no? Sino que haga una comparativa con las materias que ha visto anteriores y lo que tiene que ver después. Entonces, para ello, quiero que te comportes como profesor catedrático del área, o sea, de diseño, de una universidad con alto ranking en ingeniería mecánica. Y le digo, y que sea experto en el diseño de contenido de material bibliográfico. Primero, te agradezco. Vamos a hacer una conversación muy extensa de esto para ir depurando poco a poco lo que me vas dando. Primero, quiero que comiences y crear un esquema general de lo que yo quiero abordar. Quiero que consideres como libro guía el de
Rafael Áviles creo que fue que le dije, y le di hasta la edición, el nombre del título y todo lo demás, para que te guíes en el formalismo. Toma en cuenta que son estudiantes de pregrado y el material tiene que ser didáctico para que no aburra y bla, bla, bla. Entonces él me da una primera aproximación y comienzo yo a depurar, esto lo quiero, esto no lo quiero. Entonces, ay, también le dije, vamos a dividirlo por temas para que sea más fácil en temas cortos. Él me hizo la división de los temas. Yo depuré qué tópicos iban en cada tema y le dije, bueno, quiero que en este tópico hablemos de esto, en esto de esto. Él me fue dando y comencé a escribir, ¿sí? No es que me haga la diapositiva o algo porque todavía no llegan a eso, ¿no? A pesar de que lo hagan, ahí comienzan los errores. Y sin embargo, con todo y eso, a veces me daba errores, ¿no? Por ejemplo, en una parte vino y me colocó de lo que estaba haciendo esta mañana, la resistencia a la fluencia. En Soderbergh no me colocó resistencia a la fluencia, sino resistencia última, ¿no? Entonces hay que depurar. No todo lo que da la inteligencia es como es. Yo ya tengo conocimiento porque he estudiado esto bastantes veces y voy viendo. Y si veo algo dudoso o algo que falta, comienzo a leer con los libros tradicionales, los que tengo yo de fatiga avanzado, para poder sacar las cosas. Lleva tiempo, ¿sí? No es que, ay, que el profesor con razón le queda bonitas las cosas, ¿no? No, no es que todo me lo está haciendo la inteligencia artificial. Comienzo con toda la calma, ¿sí? Si una tabla me quedó bien con lo que digo, bueno, no voy a repetir la tabla, la coloco directamente. Pero entiendan que es un proceso para que ustedes cuando usen inteligencia artificial no crean que, ah, bueno, me lo hizo y ya, sino que hay que sentarse a conversar con ella para hacerlo, ¿no? Eso es lo que se llama aprendizaje guiado. Un detalle que me faltó aquí nombrar es que el factor de seguridad en fatiga no debe interpretarse únicamente como margen contra rotura instantánea, sino también como margen frente a daño acumulativo por ciclo. Daño acumulativo por ciclos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Todavía no he preparado el tema. Y seguimos. Vamos ahora con vida infinita versus vida finita. Tengo acá las 3:15, comenzamos a un cuarto, todavía no llegamos a las 2 horas, llevamos apenas mm, hora y media, ¿no? Todavía nos falta terminar un poquito para seguir con el otro tema. Vida infinita versus vida finita. Pero antes de seguir, metas en la cabeza cómo se forma la fatiga. Primero, el inicio de la grieta, luego la propagación de la grieta, que es la zona de fatiga, a través de líneas de playa, para finalmente ocurrir la falla por rotura. Nosotros comúnmente vamos a analizar para vida infinita o para vida finita. Ayer conversamos que en algunos casos se requiere cumplir un número de ciclos, otros que sea para número de ciclos indefinido. No siempre es buena opción. Primero, porque para encontrar la vida infinita trabajamos con un esfuerzo, perdón, con el valor de un esfuerzo que es mucho menor a lo que a lo que debe trabajar la máquina, ¿no? Entonces, lamentablemente no lo podemos hacer. También hablamos de la parte comercial y otras cosas. Aquí tengo otro error. Escribí FIDA en vez de vida. Diseño para vida infinita. En vida infinita se utiliza la resistencia, el límite de fluencia em, corregido, ¿no?
O sea, no hemos hablado todavía de quién es el corregido. El componente se considera aceptable si la resistencia estática es mayor o igual a perdón, si el factor de seguridad, ¿no? Por carga estática es mayor o igual al diseño, a lo que se requiere en el diseño, ¿no? Lo mismo sucede con fatiga, o sea, analizamos los factores de seguridad tanto por carga estática como por carga de fatiga. Primero estática, luego fatiga. Miguel, acaba de levantar la mano, ¿qué va a decir? No, profe, era para informarle de que ahorita tengo transferencia de calor, entonces voy a tener que retirar. Pero bueno, yo Ok, no termino hay de ver el ningún video problema. de la Ok, continuación de la clase. Entonces, bueno, hasta luego, bueno, profesor, hasta luego, compañeros. ya estamos terminando de todas maneras este pedazo. Listo, perfecto, profe. Y para diseño para vida finita se requiere una vida específica y se reemplaza el límite de fatiga corregido, S sub E, por otro que se llama S sub F, que corresponde a un límite de vida específico. Esta resistencia S sub F se obtiene de la curva esfuerzos número de ciclos o por interpolación logarítmica entre puntos conocidos de la curva, en caso de que no sea fácil directamente en la curva. Tenemos que tener en cuenta que al igual que el caso anterior, el componente se considera aceptable si al evaluar los factores de seguridad por carga estática y por fatiga superan los valores de las condiciones de diseño. ¿Sí? Si me dicen que es 2.5, pues tiene que ser mayor o igual a ese 2.5. Bien, generalmente uno, si me dicen que trabaje con factor de seguridad de 2.5, no voy a buscar ese 2.5, sino que voy a trabajar de manera iterativa hasta que lo supere en algo, ¿no? ¿Qué tanto? Bueno, si lo quiero económico, 2,50 y algo, ¿sí? Si me dio 2,6, pues está bien. Pero sucede que si yo trabajo, por decir algo, si es un eje con un diámetro, voy a decir por algo 3 milímetros, algo mínimo, ¿no? Vamos a ponerle más. Vamos a decir un diámetro de 10 milímetros, un diámetro del eje 10 milímetros. Yo llego y obtengo que el factor de seguridad es igual a 2,4. Bueno, yo no voy a colocar como ustedes hacen, que eso también tengo que enseñarlo, ya quedará para otro semestre, que no lo hacen acá mucho, ¿no? Trabajar con diámetros comerciales. Se lo puedo enseñar, pero nunca lo he visto que lo apliquen, ¿no? Sino ver qué es lo que hay en el mercado. Y en el mercado, ustedes llegan y dicen, no voy a trabajar con un poquito más. O sea, normal, ustedes están haciendo el examen, ¿no? Haciendo el análisis. Voy a trabajar con un diámetro de 13 milímetros. Bingo, 2,53. Aquí terminé, ¿no? Y resulta que en el mercado no hay de 13 milímetros, sino de 12,5, ¿no? Que sería una pulgada. Entonces, con 12,5 le da 2,48 y falla, papá. Entonces, ustedes no me están respondiendo con las cosas que hay en el mercado, sino que vamos a suponer, por decir algo, en el mercado hay con 15 y con 15 algunos de los factores de seguridad terminan siendo, dijimos que 2,5 termina siendo 2,9, pero es el que hay en el mercado, ¿no? Entonces, puede ser que tengan un profesor como el que yo tuve, no sé por qué lo estoy recordando hoy bastante con esta clase, me está llegando cosas de cuando yo vi, que le dice a uno, tarea, investigar cuánto mide el poste de McDonald's, ¿sí? Y el poste de McDonald's no tiene los mismos, no es prismático, sino es sección variable. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es
las dimensiones del tablero. Y resulta que uno lo que le critica a ustedes, uno pasó por estudiante y yo le metí a Alex Sepúlveda, ¿no? Llegué perdido al examen y lo único que decía, diseñe el poste de McDonald's para las siguientes cargas fluctuantes. Ajá, y las dimensiones. Bueno, esos los datos yo se los mandé a ustedes a investigar un mes antes. Y todo el mundo raspado porque nadie tenía los datos, ¿no? Por no prestarle atención a lo que dice el profesor. De verdad que ni recordaba yo ese examen, ¿no? Y siéntese a llorar al otro semestre. Bueno, son anécdotas que estoy recordando hoy mientras le estoy dando clases. Repito nuevamente, no he visto ninguno de los profesores, no de los de ahorita, sino los que me dieron clase como Mari, Alvarado, en Chacón, profesor Reynosa. Bueno, profesor Reynosa no sé, no lo puedo meter, que trabajen con tabla, con datos comerciales. Pero es importante porque esa tabla eran de los catálogos que daban en las ferreterías. El profesor le decía a uno, sáquele copia a esto, a los que están tabulados, y uno tenía que trabajar con esos datos, ¿no? Y así uno aprende qué es lo que hay en el mercado, ¿no? No van a llegar ustedes pidiendo algo que no existe en el mercado, ¿no? Y después de que lo compraron, no voy a comprar uno mayor, van y lo compra mayor y resulta que tienen que volver a hacer los cálculos y en los cálculos se dan cuenta que hay una metida de pata porque se dispara enormemente. Bueno, seguimos. Ejemplo didáctico. Esto es algo muy sencillo, ¿sí? De alguna manera se determinó que para un elemento de acero el esfuerzo máximo es de 180 y el esfuerzo mínimo es de 40 megapascales y se pide determinar el factor de seguridad según Goodman y Soderbergh. Para ello, me dan las propiedades mecánicas del material, las cuales también tengo que saberlas buscar de manera tabulada. Hago acá otra parte, ¿no? Con que eso sí lo usaba yo mucho en mecánica de materiales uno. Lo que pasa es que ahora no llega casi nadie a, a verla conmigo en, en el, en el núcleo del vigía, porque para cambiarse solamente necesitan 12 unidades de cambio de núcleo. Entonces, la idea de irse rápido para Mérida, no, algunos huyen que uno le dé la materia, ¿no? Pero yo por lo menos trabajo con los manuales de Unicom y existe lo de la Pelisari, que es una empresa que también es bueno que el que quiera buscar pasantías o buscar trabajo ahí mismo en San Cristóbal, y bueno, ellos tienen otros lados, ¿no? Pero la sede está allá y es muy buena para trabajar con estructuras metálicas, ¿no? Es mucho, o sea, el campo de trabajo es mucho más amplio que lo que era Freeway, ¿no? Bueno, lo que era, porque ya no, creo que, según me dijeron, no, no está funcionando ahorita, ¿no? Bueno, continuemos con el ejemplo. Calculo el esfuerzo medio, ¿sí? Pongo el promedio y el esfuerzo alternante. Y solamente aplico los datos que obtuve en las ecuaciones respectivas para Goodman y Soderbergh, ¿sí? Y la afluencia, que es la parte estática. Fíjese que coincidencialmente por Goodman, el factor de seguridad por Goodman es igual al de la carga estática. Y para Soderbergh es más conservador. El valor es mucho más pequeño, nos acerca más en este caso, ¿no? No siempre sucede así. Tenemos que tener en cuenta que si la exigencia en las especificaciones de diseño nos dicen que el factor de seguridad tiene que ser mayor que 2, el diseño es aceptable por Goodman, pero no por Soderbergh, ¿no? Y por estática cumple, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la selección del criterio. Y ahí
hay que profundizar mucho más cosas. Que eso lo van a ir aprendiendo en las otras materias que van viendo, referentes con manufactura y elementos de máquinas. Resumen, ya me siento cansado. La fatiga por carga fluctuante se analiza con esfuerzo medio y esfuerzo alternante. Aprendimos algo de lo objetivo, ¿no? El esfuerzo medio de tracción reduce la resistencia a la fatiga, cosa que no podemos evitar, pero que influye mucho en el diseño. Por eso fue que lo estudiamos aparte. Y el de tracción, el de compresión, más bien favorece la resistencia a la fatiga. El diagrama de Hay, que es esfuerzo alternante versus esfuerzo medio, permite visualizar la seguridad del componente a través de los diferentes criterios, ¿no? Y analizábamos Soderbergh, Goodman y Herbert. Entre ellos, Soderbergh es el más conservador y Herbert es el menos conservador. Herbert, hay una característica muy importante que es el que más se ajusta a materiales con comportamiento dúctil. Debemos tener presente que siempre, valga la redundancia, se debe verificar si el componente falla por carga estática antes de aplicar criterio de fatiga. Se lo dije y se lo vuelvo a repetir. Cada vez que sea necesario, le digo, el ejercicio primero lo analizamos por fatiga, por estática, y si no falla, lo analizamos por fatiga. Y si falla por estática, ahí muere el diseño, porque si falla por estática, a juro va a fallar por fatiga de una manera pronta en el tiempo. Antes de finalizar este tema, quiero comentarle también algo que le di ayer de la parte de estadística. Nosotros estudiamos la estadística en esta parte de la fatiga, que no se involucra en pregrado, para poder predecir cuántos son esos tiempos en años, meses, depende de lo que se vaya a usar, cuánto tarda esa grieta que comienza a iniciarse para comenzar a propagarse antes de la ruptura y aunque es difícil, pero una aproximación a cuánto lleva la ruptura. En la parte de vibraciones mecánicas, esa vida de la pieza se le conoce como vida útil remanente. Eso lo estoy trabajando en el doctorado, todavía no he comenzado con ello y les confieso, no tengo ni la más remota idea en qué lo que era me voy a meter, pero se me ocurrió comenzar a indagar qué puedo trabajar con ello, ¿no? Y la sorpresa fue enorme, ¿no? Comencé preguntándole así como hago a la inteligencia artificial, pero indagando. Me llama la atención esto y esto y esto. Entonces, porque tengo que hacer algo novedoso, ¿no? Algo que, un artículo, algo, si Dios lo permite, ¿no? Algo ambicioso que Dios me lo permita hacer. Entonces, es trabajar eso a través, no recuerdo el término, pero es de la física aplicada en la inteligencia artificial. ¿Sí? Eso significa que todo lo que nos dan la inteligencia artificial que nosotros tenemos allí es una caja negra. Él inventa, él hace lo que sea para crear algo nuevo, ¿no? La idea de lo que están haciendo ahorita los grandes investigadores es que esa caja negra es trabajarla a través de la física para lograr que esos métodos de análisis, de predicciones, se ajusten a una realidad y demostrar cómo se hizo. O sea, que eso será de ecuaciones diferenciales de todos los tipos y loqueras que hacer, pero es algo ambicioso, ¿no? Si lo logro, válgame Dios, no sé, no sé a dónde llego, ¿no? Pero de que lo intento, lo intento. Vamos a ver si tengo la capacidad de analizar eso. Y digo que vamos a ver porque cosa que uno va aprendiendo, ¿no? El tiempo va pasando, comienzan a salir circunstancias en muchos aspectos y que pueden que uno no llegue a la meta, ¿no? Cada vez que pasan los años, uno comienza, la incertidumbre se vuelve mayor, ¿no? Por eso hay que aprovechar de que ustedes aprendan todo lo que hacen, es cuando están en la etapa que están, ¿no? Sinceramente, yo la aproveché mucho.
Sin embargo, no me gustaba la manera como me daban las clases, me parecía aburrido porque no me explicaba. Aparte, no tenía los suficientes medios, pero no me quedé simplemente con lo que aprendí en pregrado, sino que siempre indagaba y buscaba, y de una manera u otra, mi perfil es de investigador y terminé siendo profesor e investigador de la Universidad de los Andes. De hecho, un profesor, lo que se llama realmente profesor, es a nivel universitario. Nosotros le decimos profesores hasta que nos enseña a manejar. No, un profesor es un título para un universitario, alguien académico que se dedica a la docencia, a ser docente en la enseñanza y aprendizaje y en la parte investigadora. Y hoy en día observamos que muchos de nuestros profesores, por las circunstancias de las que estamos viviendo, solamente están dedicándose a ser docentes, no investigan. Yo estoy contra tiempo y marea porque es algo que yo siempre he deseado. He tenido los mil y un obstáculos para sacar el doctorado. Lo comencé apenas hace año y medio y bueno, aspiro tenerlo, ¿no? Pero los obstáculos los obtuve para iniciarlo, ¿no? No, me costó bastante, pandemia, crisis, problemas personales que llevaron hasta para divorcio y todo lo demás. Y todo eso influye, ¿no? Entonces, sean ambiciosos, ¿sí? Porque cuando uno investiga, primero se aleja de lo que hacen los demás, ¿sí? Y segundo, le abre mucho campo en muchas cosas. Claro, no es necesario tampoco que voy a decir yo métanse una fumarola haciendo cosas muy matemáticas, pero sí es bueno e interesante profundizar un poco más de lo que hacen los eh, compañeros de uno. Bueno, paro la grabación. Tengo las tres